y pronto se marchitó. Luego vino el viento fuerte sopló, y con él muy lejos llegó. Así eres tú, así soy yo, como quimeras los días son. Pero si quieres la vida eterna, recibe a Cristo en tu corazón. No es posible que tú digas así, el mundo voy a gozar, pues el tiempo que vivimos aquí es tan corto como una flor. Es un gusto, hermanos, estar con ustedes. En verdad hemos disfrutado estos días aquí que se han ido tan rápido y tenemos que regresar a casa, tenemos cosas que hacer, tuvimos que dejar varios pendientes, pero ya, hermanos, cumplimos aquí con el propósito de llevar esperanza mientras Jesús regresa, mientras Jesús vuelve. Y en verdad que es un privilegio reunirnos, dejar las cosas que tengamos que hacer para dedicar este tiempo a nuestro Padre Celestial. Amén. Quiero comenzar, hermanos, con una pregunta. ¿Qué se necesita para hacer un viaje? Planeación. ¿Qué motivo? Presupuesto. ¿Qué más, hermanos? Destino. Un vehículo. Un vehículo todoterreno, ¿verdad? Para hacer un viaje necesitamos un camino. Podemos tener los planes y los dineros y los vehículos y lo que quieran y las maletas, ¿verdad? Pero si no hay camino, no podemos, hermanos, hacer un viaje. Se necesita de un camino para hacer un viaje. Vamos a leer en el primer libro de Samuel, primer libro del profeta Samuel, capítulo 12, y leeremos, hermanos, versículos 23 al 25. Así que lejos sea de mí que peque yo contra Jehová, cesando de rogar por vosotros. Antes os instruiré en el camino bueno y recto. Solamente temed a Jehová y servidle de verdad con todo vuestro corazón, pues considerad cuán grandes cosas ha hecho por vosotros. Mas si perseverareis en hacer mal, vosotros y vuestro rey pereceréis. El gran profeta Samuel, hermanos, hablando al pueblo de Israel en un día tan memorable, tan especial, porque por una parte ellos estaban contentos porque habían elegido un rey terrenal, y por la otra parte se sentían tristes porque Samuel les hizo ver que ellos tenían un verdadero rey, que es Jehová el Señor. Y ellos, arrepentidos, decían: ruega a Dios por nosotros, pide a Dios por nosotros. Y Samuel, hermanos, habla con ellos y les hace ver que nunca les había defraudado, que nunca había tomado nada de ellos. Y les dice aquí en estos últimos versículos de este capítulo 12 que él nunca pecaría contra Dios dejando de rogar por los israelitas. Dice el versículo 23: así que lejos sea de mí
que peque yo contra Jehová, cesando de rogar por vosotros. Antes os instruiré en el camino bueno y recto. Entonces, hermanos, para hacer un viaje se necesita un camino. Y ayer escuchábamos a uno de los hermanos diciendo que vamos caminando ¿hacia dónde? Hacia el cielo, hacia la Sión celestial, a la Jerusalén verdadera. Pero necesitamos un camino. Y hay caminos que al hombre le parecen derechos, ¿verdad? Pero su fin es la muerte. Libro de los Proverbios, capítulo 14. Libro de los Proverbios, dice, hermanos, en el versículo 12 del capítulo 14: hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Hay camino que parece que es el mejor, pero no nos lleva a la vida, no nos lleva al cielo, sino a la muerte. La amistad del mundo es un mal camino. Dice Santiago, capítulo 4, versículo 4, de esta hermosa carta, hermanos, escrita por Santiago, dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Hermanos, la amistad del mundo es un mal camino, porque dice aquí la palabra de Dios: se constituye enemigo de Dios. No podemos, hermanos, ser cristianos y tener amistad con las prácticas del mundo. No se puede. Si lo hacemos, estamos yendo por un camino malo que nos va a llevar a la muerte. Porque las prácticas mundanas son más fáciles y rápidas de aprender. Y si hay tiempo de arrepentirse, pues qué bueno, ¿verdad? Todos hemos sido llamados de las tinieblas a su luz admirable, pero hoy sabemos que ese camino que llevábamos es un camino de muerte, y hoy testificamos a toda persona que la amistad del mundo, con las prácticas mundanas, con los pecados del mundo, es un camino que lleva, hermanos, a la muerte. Primera carta del apóstol Juan, capítulo 2, el versículo 15. Primera de Juan 2:15. Dice, hermanos, la palabra de nuestro Dios: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. No améis al mundo. Es que hay cosas muy bonitas en el mundo, hermanos. Hay cosas que parecen inofensivas. ¿Qué es lo que nos atrae del mundo? Y parece que no nos hace daño. Y parece que no nos quita tiempo. Es inofensivo. Eso es nuestra opinión, porque nos sentimos a gusto haciendo esas ofertas que el mundo ofrece. Pero ¿qué dice aquí? No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. ¿Qué hizo Cristo en este mundo? ¿Para qué vivió en esta tierra? Vivió aquí para complacer a su Padre. Todos los días de su vida vivió en esta tierra para complacer a su Padre. Y su Padre testificó de eso. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia.
Él cumplió con todo aquel proyecto. Y eso fue un placer para su Padre Celestial. Y Él lo hizo fielmente, así, hermanos, como lo habían planeado desde antes de la fundación del mundo. Entonces, por eso hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. No debemos tener amistad con el mundo. No debemos amar las cosas que están en el mundo, porque eso es un camino equivocado. Mateo capítulo 7, versículo 13. Mateo capítulo 7, hermanos, el versículo 13, si alguien lo tiene y quiere leer rápidamente, hermanos. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Amén. El camino de la muchedumbre no es un camino de vida. No siempre la mayoría tiene la razón. Dice aquí nuestro Señor Jesucristo: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. El camino de la muchedumbre, el camino de la gente, no es un buen camino, hermanos. Bueno, seguramente que esto es bueno, porque miren cuánta gente camina por estos lugares y cuánta gente asiste, ¿verdad? Y vemos los partidos de fútbol y está lleno el estadio y la gente grita y nadie tiene sueño, y hasta pensamos, Dios está allí. Dios está allí porque tienen mucho ánimo las personas y defienden los goles y gritan con ganas. No se están durmiendo. Ahí está la muchedumbre, hermanos. Ahí va mucha gente, y por todos los pecados y prácticas de este mundo, la gente, la muchedumbre camina ahí. Pero Cristo dice que eso es un camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ellas. ¿Es difícil servir a Cristo? Sí, es difícil. Si fuera fácil, esto de aquí no sería suficiente. Necesitábamos prestar el estadio. Pero no es fácil seguir a Cristo. ¿Quiénes siguen a Cristo? Solo los valientes, ¿verdad? Entonces, hermanos, el camino de la muchedumbre no es un buen camino tampoco. No. Hay gente que dice: yo soy bueno, yo no me peleo con nadie, me llevo bien con todos. Los hermanos se pelean. Ahí están en la iglesia y al rato se están peleando. Entre ellos mismos se pelean. Es su opinión, ¿verdad? Es su pensamiento. Él piensa que está bien. Pero Dios dice, hermanos, que una religión así, que un pensamiento así es vano. Tenemos que servir al Señor por el camino, hermanos, bueno y recto, como dijo Samuel al pueblo. Yo no voy a dejar de orar por ustedes. Y yo nunca voy a pecar contra Jehová. Siempre rogaré para que ustedes se vayan siempre por el buen camino, por el camino bueno y recto que lleva a la vida eterna. Siempre rogaré por eso, porque eso es un camino verdadero. En Hebreos, carta escrita para los Hebreos, capítulo 10, versículo 20, dice, hermanos, que es un camino
abierto a un precio muy alto. Dice, hermanos, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Es un camino verdadero el que nos lleva a la vida eterna. Ayer lo leímos, ¿verdad? Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Él es el camino. Es un camino verdadero, nuevo y vivo. Un camino que abrió, dice, con su propia carne, con su cuerpo, con el dolor, con toda aquella angustia que sufrió en su carne, abriéndonos ese camino para hacernos a nosotros más fácil caminar por ese camino que nos lleva a la vida eterna. Es un camino de justicia. Es un camino, hermanos, que no es fácil, pero es un camino de verdad. Segunda de Pedro, capítulo 2, el versículo 21. Segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 2, el versículo 21. Dice, hermanos, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. ¿Qué les parece? Este camino en donde estamos es un camino muy caro que Jesús abrió con su sacrificio. Y dice aquí la palabra de Dios que nunca debemos de retroceder. Dice, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Tenemos que seguir. No podemos retroceder, porque dice el Señor que si retrocede no es agradable para su alma. No somos de los que retroceden. Tenemos que continuar. No debemos volver al lodo y no debemos volver al vómito. No, este camino es un camino de justicia que exige la integridad de nuestra vida. Toda nuestra vida moral, nuestra vida civil, todo lo que somos, hay que entregarlo para el servicio a nuestro Padre. Y entonces sabremos por su palabra que estamos en el camino bueno y recto que nos lleva a la vida eterna. También, hermanos, se mencionó algo del Evangelio de Juan, capítulo 8, ¿verdad? Capítulo 8, el versículo 31 y 32. Dijo Jesús a los judíos que habían creído en Él, que si ellos permanecieran en su palabra, entonces serán verdaderamente sus discípulos. Y entonces iban a conocer la verdad, y la verdad os hará libres. Necesitamos poner nuestro corazón en las manos del Señor. Necesitamos permanecer en su palabra. Y permanecer en su palabra quiere decir que nosotros nos conformamos con lo que Él nos enseña. No necesitamos de nadie más. Que las palabras de Jesús son suficientes para llevarnos a la vida eterna. Por eso le dijo a los judíos que habían creído, que necesitaban permanecer en su palabra para ser verdaderos discípulos de Él y garantizar así el conocimiento de la verdad. ¿Cuánto tiempo tenemos de ser miembros del cuerpo de Cristo? ¿Cuánto tiempo tenemos de ser miembros de la iglesia? ¿Cuánto hemos avanzado? Necesitamos leer siempre la palabra de Dios. Necesitamos cada día ser instruidos. Hablamos con nuestro Padre cuando oramos, pero cuando escuchamos su palabra, Él nos habla a nosotros.
cuando oramos, hablamos con Él. Y cuando escuchamos o leemos su palabra, entonces Él habla con nosotros. Y necesitamos que Él nos instruya siempre, hermanos, en este camino. Y conoceréis la verdad, dice, y la verdad os hará libres. Así que allí está en nuestras manos su palabra santa. Y es algo que debemos leer siempre. Porque, hermanos, ¿se acuerdan cómo viene la fe? La fe viene por el oír. ¿El oír qué? La palabra de Dios. Si yo escucho al mundo, ¿qué clase de fe voy a tener? Una fe en el mundo. Una fe. Y la amistad con el mundo es enemistad con Dios. Pero si escucho su palabra, la fe viene por el oír. El oír la palabra de Dios. Entonces voy por buen camino. Estoy conforme, estoy contento, estoy satisfecho con las palabras de Cristo. No necesito de nadie más. Lo que Él me dice es suficiente. Los mormones dicen, bueno, es que aquí hay otro libro que se llama el otro Nuevo Testamento de Jesús. Y este libro, sin este libro usted no puede entender la Biblia. No puede. Y ahí en Moroni 10:14 dice, y cuando escuches estas cosas, ruega a Dios para que Él te diga si es correcto lo que oíste o no. Y le dije, no, aquí la palabra de Dios dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Este libro es la verdad. Ese libro que tú tienes dice, pregúntale a Dios. No, aquí su palabra dice, es poderosa. Su palabra dice que es suficiente. Y no necesitamos de otro testimonio. O sea, cuando le habla por última vez a Tomás, ¿verdad? Le dice, estas se han escrito para que creáis. ¿Se acuerdan, hermanos? Y Tomás dice, Señor mío y Dios mío. No hay más. Él es nuestro Señor. Él es el camino de verdad y el camino de amor. Juan capítulo 13, el versículo 35. Juan capítulo 13, el versículo 35, dice, hermanos, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Es un camino de amor. Necesitamos amarnos, hermanos. Ayer escuchamos un mensaje tan hermoso, porque aprendimos algo. Bueno, por lo menos yo aprendí algo. ¿Cómo nos amó nuestro Señor Jesucristo? Nos amó primero, dice. Él fue el primero en amarnos. No amábamos a Dios, no amábamos a Cristo, pero Él nos amó primero y declaró su amor muriendo en la cruz por cada uno de nosotros. Y cada uno de los que estamos aquí, en cada uno, nosotros, yo, debo mirar el rostro de Cristo. Porque si Cristo viniera personalmente a pedirnos un favor, ¿alguien se lo negaría, hermanos? Nunca, ¿verdad? Estaríamos tan desesperados por mostrarle cuánto lo amamos, pero porque sabemos que es Él. Pero si vemos un hermano, pues no se parece mucho a Cristo, ¿verdad? Pero es un hijo de Él. Y en el día del juicio, ¿qué va a decir? Por cuanto aprendiste la Biblia de memoria, entonces entra en el gozo de tu Señor. ¿Eso va a decir? No. Por cuanto hiciste esto a cada uno de mis hermanos más pequeños, ¿qué dice? A mí lo hiciste, porque tuve hambre, me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. ¡Qué maravilloso! Todo está tan claro.
Es un camino de amor, porque necesitamos amarnos unos a otros. ¿Qué le hace falta a mi hermano? ¿Qué necesita mi hermano? Tengo que amarlo. ¿Es difícil amarnos unos a otros? Sí, hermanos. Es muy difícil amarnos unos a otros. Pero es un mandamiento de Dios. Y tenemos que esforzarnos. Y tenemos que ir más allá de nuestras fuerzas para poder cumplir con ese mandato de nuestro Padre. Es un camino de obediencia. Es un camino, hermanos, de amor, pero también de obediencia. A Dios le agrada que lo obedezcamos. ¿Se acuerdan qué hicieron los romanos? Pero gracias a Dios, dice el apóstol Pablo en Romanos 6:17, que aunque erais esclavos del pecado, dice, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Es un camino de obediencia. De nada sirve escuchar si no hay obediencia. De nada sirve tener el conocimiento de lo que necesitamos hacer si no lo hacemos. Dios quiere oidores y hacedores de su palabra. Así que esta mañana estamos escuchando la palabra. Estamos escuchando el mensaje. Estamos escuchando qué necesitamos para realizar un viaje. Necesitamos un camino. ¿Y saben qué? Estamos de paso por este mundo. Porque lo único que vamos a hacer bien es morir. Y nadie se va de este mundo, hermanos. Todos tenemos que morir. Nadie se escapa. Estamos de paso. ¿Qué quiere decir? Estamos de viaje. Vamos hacia un lugar que hoy nosotros podemos elegir. Al cielo o al infierno. Pero usted elige el camino hoy. ¿Por qué mejor no quiere caminar con nosotros? Camine con la iglesia. Camine con nosotros en este camino de fe, en este camino de arrepentimiento, en este camino de confesión, en este camino donde usted necesita ser bautizado para el perdón de sus pecados. Cristo es el camino. Cristo es la verdad. Y no hay vida. Y no hay vida fuera de Él. Venga a Cristo. Entréguese a Él. Se lo rogamos hoy. Porque mañana será demasiado tarde. Porque mañana este Señor nuestro Jesucristo se sentará en su trono como juez. Y ya no tendrá oportunidad. Hoy está con vida. Y la razón es porque Dios quiere salvar su alma. Solo existe un camino que nos lleva a la vida eterna. El otro camino nos lleva a la muerte. Aunque a usted le parezca recto, aunque a usted le parezca bueno, aunque a usted le parezca cómodo, aunque a usted le parezca agradable, aunque usted allí se sienta a gusto, es un camino que lleva a la muerte. Cristo es el único camino que nos lleva a la vida eterna. Que Dios nos bendiga, hermanos.